Hola, ¿qué tal? Estamos, ya con un montón de podcasts en nuestra plataforma Rehabilita con Éxito. Podcasts que la gente los está viendo, la gente los está comentando. Bienvenidos una vez más. En este caso va a ser el podcast número 13. Bueno, no es un número de mala suerte, no penséis mal. Hay muchas cosas alrededor del 13 que son totalmente equivocadas. Pero bueno, nosotros no nos vamos a centrar en números, sino más bien en arquitectura, porque hoy vamos a meternos de lleno en uno de los despachos más importantes de arquitectura que tenemos en Guipúzcoa. Antes de nada, dejadme presentarme, Martín Martínez, como siempre, ya sabéis que está aquí, la parte periodística, comunicativa de nuestro proyecto, a mi lado, como siempre, un poco más grande que yo, lógicamente, porque él es así, Borja Gabilondo, que es nuestra parte técnica, nuestro arquitecto técnico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Martín, ¿qué tal? Bien, supongo que, en el número 13 no estarás nervioso, que pueda pasar algo, se caiga el plató, espero que no, una cámara no grave. No, llevamos de rato aquí no ha pasado nada, esperemos que siga así. Bueno, no va a pasar nada, ni mucho menos. Ojo, eso sí, van a pasar muchas cosas, porque vamos a hablar de cosas interesantísimas. Por cierto, podéis seguirnos en rehabilitaconexito.com, lo veis aquí en la pantalla, y además ahí tenéis toda la información, ya no solo de este podcast, sino toda la información que tenemos del sector de la construcción, la sostenibilidad, la digitalización, la industrialización, arquitectura, etcétera, etcétera. Echadle un vistazo. Y además sabéis que en la página web podéis tranquilamente daros de alta en nuestro sistema de boletín, nuestro newsletter, con el que vas a recibir toda la información, lo estáis viendo ahora en pantalla, toda la información al día de lo que va ocurriendo. Noticias, los podcasts los sabréis antes que nadie cuando se estrenan, etcétera, etcétera. Yo que vosotros me suscribía, además es gratuito, no tiene ningún coste de pago. Nosotros no somos como los Netflix estos de que tienen suscripción de pago, nada, todo gratuito. ¿Qué lo sustenta? Pues nuestros patrocinadores. También desde aquí, llamamiento a todo el que quiera echarnos una mano. Estamos abiertos a que os suméis a nuestro proyecto. Así que poneros en contacto en rehabilitaconexito.com y ya veréis qué bien, cómo vuestra marca puede verse reflejada en nuestro proyecto. Dicho esto, vamos a presentar a Xavier Barrutieta, que es arquitecto. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañana, buenos días, puedes decir lo que quieras. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, porque el que lo está viendo a la carta. Pues muchas gracias por la invitación, que es lo importante, y nada, encantado de estar con vosotros, y seguro que será muy interesante todo lo que hablemos. A mí me va a gustar mucho esto porque vamos a entrar dentro de la mente de un arquitecto, que serán las mentes más creativas, ¿no? Bueno, se nos identifica con efectivamente un perfil muy creativo, ¿no? Yo creo que la realidad luego de la construcción también requiere bastante rigor y responsabilidad. Entonces yo creo que es un equilibrio bastante exigente, interesante, y que al final, para que una cosa se materialice, la creatividad hay que dirigirla y enfocarla bien. Y bueno, creo que es un perfil bastante completo, la verdad. He notado cuando has dicho lo de creativo, enseguida te has ido a la responsabilidad. Yo creo que la creatividad puede estar también perfectamente y de la mano de la responsabilidad. No, y tiene que estar. De hecho, para diseñar lo que habéis diseñado, que luego nos vas a ir contando, sí. Eso es muy creativo, pero a la vez es un sistema muy complejo a la hora de construirlo, ¿no? Bueno, un poco, por centrar un poco la disciplina, ¿no? Y porque yo también me identifico con ella. Yo me considero una persona creativa, siempre me ha gustado mucho el arte, estudio música y tal. Y digamos que es un aspecto que requiere un poco de una mente, una desconexión respecto al mundo, ¿no? Es decir, de volar, ¿no? Quiere volar. Y la arquitectura es volar y también aterrizar, de alguna manera. Y entonces, para poder, yo doy clases en la universidad y lo que les digo a los alumnos, tenéis que ser capaces de construir aquello que queréis construir. Es decir, de imaginar y de tener el suficiente rigor técnico, o de saber también preguntar y compaginar, digamos, el equipo con otros técnicos que te ayuden a hacerlo, ¿no? No degradar esa idea para que, como no sé hacerlo, digamos que vamos a hacer lo que sabemos hacer, no, tratar de ser autoexigentes y plasmar esa creatividad en arquitectura, en emoción y en buena construcción, ¿no? ¿Por qué te metiste en esto de la arquitectura? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Construir espacios? Pues bueno, en aquel momento... ¿Cambiar el mundo? No, fíjate, no, es más sentirme como autorrealizado, ¿no? O sentir que lo que yo podía dar, que tenía una base, un entorno, ¿no? Yo hice una visita de la mano del recientemente fallecido arquitecto que diseñó Miguel Garay, que diseñó la Escuela de Arquitectura,
Y a mí lo que más me gustó cuando entré en ese edificio era un poco el ambiente que se respiraba. O sea, un ambiente, la gente dibujando, había cierta libertad también de movimientos, no era una cosa como muy, muy rígida, ¿no? Pero luego veía que hombre, eran unos proyectos complejos, unos proyectos completos, donde había, pues bueno, una riqueza tanto artística como técnica, ¿no? Y yo creo que bueno, ese puente, ese doble puente siempre ha sido, pues bueno, mi origen desde que bueno, era un friki de los Legos, porque si algo me identificaba, si algo me he orientado es que me gustaban mucho los Legos, ¿no? Desde pequeño. De los niños que te regalaba, bueno, tú usabas las piezas. Yo solo veía no esas cajas que vienen con la construcción de la nave o del edificio, ¿no? Bueno, que te dura 15 minutos el regalo y el niño ya lo monta. No, yo tenía mi ciudad puesta en el salón, que ahora lo vuelvo a ver y digo, ¿cómo me dejaban aquí montar una ciudad? Porque no parece que no hay espacio, ¿no? Sí, pero me gustaba tener mi ciudad, tenía un tren de Lego pues, que mi padre me trajo de Alemania, que aquí no había, y bueno, pues al final, bueno, digamos que me tiraba mucho aquello, ¿no? Y lo de mantener mi ciudad con mis edificios, cambiarlos, tal. Yo cuando es vocacional, yo también desde niño, entre los Playmobiles, el Lego y tal, lo que comenta Xavier, claro, tenías tu pequeño submundo que, vamos, te podías tirar horas y horas y horas, y hacías y deshacías y tal. Y luego, yo se lo comparto con Xavier y le entiendo porque yo es que de crío era igual. Igual. Sí, no, y yo creo que hay muchas cosas que aprender ahí, ¿eh? Porque también cuando tienes, yo ahora mis hijas también que suelen hacer Lego, bueno, les incito a hacer, por lo menos si les entra el gusanillo, pero tener X piezas, ¿no? Y decir, tengo un proyecto, ¿no? Pero estoy limitado. O sea, esas limitaciones, y el otro día lo comentaba en clase también, ayudan a crear mejores proyectos. Es decir, tener un papel en blanco y poder hacer cualquier cosa no es lo mejor para que te salga un buen proyecto. Entonces, tener unas limitaciones pues del lugar, de presupuesto, de piezas que puedes utilizar, y apañártelas con de ellas. Energía, podemos hablar también, ¿no? Claro. Es decir, todo eso ayuda a priorizar, también suelo decir, ¿no? Que la arquitectura no es la suma de 100%, ¿no? De diferentes disciplinas, que cada vez son más, ¿no? La energética, vamos a hablar de la acústica, iluminación, etcétera. Puede haber muchas disciplinas que buscan el 100%, pero nuestra labor es modular aquello, ¿no? O sea, hacer un poco de directores de orquesta y decir, este proyecto requiere pues darle más intensidad a esto y esto otro lo vamos a sacrificar, pero conseguir un equilibrio. Entonces, bueno, pues ahí está un poco nuestro papel de guía y es un papel negociador también, porque en obra también tienes que ver un poco cuánto dinero tengo, qué debo hacer, qué cambios hay que hacer. La obra hay que hacer de psicólogo. Es una historia importante. La historia de la obra hay que vivirla. El proyecto no acaba en el diseño, hay que vivir la obra. Y cuando hablamos de rehabilitación hay que en vivir particular, la inauguración. Hay que vivir la inauguración. También. Eso va bien, ¿no? Sí. Porque bueno, y luego, pues bueno, es muy satisfactorio ver que la gente, pues bueno, pues que te da las gracias, que le gusta lo que has hecho. Y hay mucha capacidad también de percibir aquello que a mí me ha sorprendido, de gente que no es propiamente de la disciplina, de decir, joder, aquí he visto que le has dado importancia a esto que me ha quedado, y me he quedado sorprendido de que la gente no es tonta, o sea, la gente tiene sensibilidad, aunque no tenga formación, tiene una sensibilidad respecto al espacio. Sí, lo que pasa es que la figura del arquitecto al final también, ahora que hablabas precisamente de ese momento, cuando has construido el edificio, tu diseño, ¿no? Y a no todo el mundo o gusta o no gusta, ¿no? Hay ejemplos en muchas de las ciudades, vemos completamente. Sí. O sea, por ejemplo, Cursal, fíjate, no gustó hasta que se encendió, etcétera, y lo ha hecho uno de los grandes, ¿no? Claro, a ti también te pasará eso, ¿no? En un momento dado, ¿cómo te influye? Lo positivo siempre nos influye bien, lógicamente a uno hincha el pecho y dice, a la gente le gusta, pero cuando hay algo o surgen unas voces críticas en ese sentido, ¿cómo lo sientes? A ver, yo suelo escuchar y obviamente tratas de que bueno, los proyectos están muy pensados, es decir, cuando un proyecto el proyecto ha pasado por mi cabeza muchas veces, ¿no? Entiendo, los arquitectos nos pasa, ¿no? Entonces hay esos filtros, esas prioridades que tú has marcado. Si el proyecto ha sido trabajado, las tienes y las puedes comunicar y puedes decir, vale, esto es por esta y esta razón. Y normalmente lo sabes justificar y bueno, y se entiende la justificación. Luego hay una parte de gusto que, bueno, que la gente sobre todo, o el que lo percibe, lo puede unir a ciertas referencias anteriores que puede haber, ¿no? Incluso materiales. Hoy en día me pasa, ¿no? Con materiales que son como más sostenibles, más tal. Pues tú lo puedes vender como material sostenible y alguien dice, no, eso es como una paja, ¿no? O sea, es paja puesta ahí. Tal. Eso lo tenemos que pintar porque parece paja. Y se queda con el nombre, ¿no? Y dices, joder, pues, o sea, ¿cómo puedes con una sola palabra degradar o llevar a otro plano, ¿no? Algo que tiene otro valor y que luego te cuesta volverlo a defender así, ¿no?
Pero bueno, pues en general, a ver, yo admito que pueda haber críticas, pero la verdad es que suelo estar convencido de las cosas que hago. O sea que bueno, eso está claro. Las puedo defender. Que es lo más importante en estas cosas, ¿no? ¿Cuándo fundas Barru Arquitectura? Bueno, Barru Arquitectura se funda en 2017, después de una etapa en la que realicé y gestioné el proyecto de Orona Ideo, ¿no? Luego hablaremos de él. Eso es. Yo creo que será de los Estoy muy metido en ese proyecto. Tuyos. Eso es. Que fue muy completo y fue pues dedicación exclusiva durante unos años, de la mano también de Orona, que era el promotor. Y luego, bueno, a partir de esa experiencia y también el bagaje anterior que había tenido pues trabajando en Madrid, también había trabajado con otro estudio primigenio cuando acabé la carrera, hice algunos proyectos de rehabilitación patrimonial y tal. Pues bueno, un poco ya tienes una madurez y tienes unos principios, ¿no? Unos principios sobre los que quieres construir tu forma de hacer arquitectura, ¿eh? Porque la arquitectura tiene muchos, yo digo que hay muchos universos paralelos, ¿no? Te puedes dedicar a muchas cosas hoy en día. Pero bueno, uno ya va teniendo una experiencia y va acumulando como una especie de lasaña de conocimientos y ya ves que lo que haces pues tiene un mensaje y tiene una solidez, ¿no? Y entonces hay, sobre todo, pues hoy en día ya hemos conceptualizado eso en 5 principios importantes, ¿no? Que creemos que son los de la arquitectura del futuro y sobre los que tratamos de seleccionar o de hacer los proyectos que cumplan esos principios, es decir, lo que podemos nosotros aportar. Por resumirlos brevemente, uno es cero fósil. Creemos que en cuanto a la energía pues está superada ya esa fase, y la arquitectura que tiene que ser propositiva en ese sentido. El segundo es solar, es decir, tenemos que incorporar tanto la luz natural dentro de los edificios por un tema de eficiencia energética, pero también aprovechar al máximo la captación solar fotovoltaica en los edificios, y para eso la arquitectura va a cambiar. O sea, mi convencimiento es que el propio diseño arquitectónico va a cambiar. De hecho, estoy haciendo una tesis que ahora la voy a entregar dentro de poco, que va un poco se basa en ese concepto, ¿no? El tercer concepto es el urbano, o el de célula urbana, que el edificio tiene que estar muy unido, tiene que dialogar con el entorno cercano. ¿Para qué? Para crear, además de un edificio, unos espacios urbanos vinculados que entre ellos pues nos faciliten también tomar posiciones en cuanto a la movilidad que estamos proponiendo, los sistemas de centralización energética que podemos proponer, cómo es el entorno urbano, la accesibilidad. O sea, todo eso es muy importante y yo creo que el edificio no puede ser autónomo en ese sentido, ¿no? El cuarto principio sería todo lo que es smart, digital, etcétera, que yo creo que es un mundo de tecnología en el que las cosas están yendo muy rápido, nosotros lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Y la arquitectura también tiene que tener una posición sobre ello. Es decir, la integración de la tecnología, de las pantallas, de toda la interacción con la sensórica, de las respuestas domóticas, todo ello no podemos dejarlo en manos de unos técnicos ingenieros, que yo les aprecio muchísimo, pero quiero decir, las decisiones son decisiones de proyecto, para hacer mejores proyectos. Y integrarlo en el espacio. Eso es, y tenemos que ser conocedores de las posibilidades, de las limitaciones y de lo que queremos conseguir para utilizar la dosis justa de tecnología, ¿no? El año pasado hice di una charla en el Parque Tecnológico y precisamente titulé así la charla, ¿no? ¿Cuál es la buena dosis de tecnología, ¿no? Para los ingenieros, esta es la charla. Y luego el quinto principio es el alma o soul, como lo llamamos en inglés, que es básicamente que la arquitectura no puede renunciar a todo ese simbolismo, mensaje, emoción que forma gran parte de todo el aspecto creativo, ¿no? que queremos transmitir. Entonces, podemos hacer una arquitectura muy eficiente, racionalmente muy bien justificada, pero si no emociona no es arquitectura. Si es una caja de zapatos vacía de mensaje y de contenido, eso no es arquitectura, ¿no? Será algo que cumpla con otros estándares, pero no nuestro, ¿no? Entonces, sin olvidar y por reivindicar que todo ello también forma parte de un core que es propiamente arquitectónico y creativo, pues ese quinto principio, pues digamos que aglutina todo ese... Oye, ¿qué has hablado que has trabajado en Madrid, aquí en San Sebastián, en algunas otras ciudades? ¿Qué es más fácil, arquitectónicamente hablando, un proyecto en Madrid o un proyecto en una ciudad como San Sebastián, que es más pequeña, o Santander? Bueno, a ver, yo en Madrid... Donde además jugamos mucho con el iba a decir skyline, con el paisaje, ¿no? Urbano. San Sebastián, el Petit Paris, ¿no? De repente llegas tú y montas un edificio moderno muy sostenible, pero ¿cómo lo integras, no? O sea, ¿es más fácil, es menos fácil que aquí? Hombre, a ver, hay mucha más variedad, ¿no? Yo creo que un edificio, pues por hablar concretamente del edificio de Orona, en ciudades grandes podemos encontrar
pues edificios con una inversión similar de una manera más habitual. Incluso puede haber esas cacofonías entre grandes edificios, pequeños experimentos, que bueno, se camuflan unos a otros, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? En un entorno más pequeño, pues está claro que es más sorprendente o es más único. Y que también tiene un mayor punto de, no sé si de riesgo, o por lo menos de innovación, en el sentido de que hay que saber bien cómo integrar eso, ¿no? En el caso de Orona, que era un proyecto que se situaba en un entorno entre urbano y rural, es decir, casi la conexión urbana natural entre Donosti y Hernani, pero a su vez en un punto donde pues bueno, tienes los referentes paisajísticos muy, muy próximos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que fue una primera discusión, si tiene que ser un edificio en altura, que parecía, ¿no? En elevación, altura, para poner ascensores, pues casi te pide que poner una torre, ¿no? Pero a ver si esa torre cuadraba ahí, pues bueno, empezamos un poco por esa reflexión y luego vimos que no era lo más adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero sí la elevación, o sea, o ese gesto estructural de levantar un edificio, ¿no? Sí que tiene me está viniendo a la poética. Oviedo. Oviedo con ese pedazo mamoteto que parece un ovni, que ha aterrizado en el centro, ¿no? Eso es una de las cosas más increíbles que ha habido. ¿Increíbles en qué sentido? Increíbles en el positivo sentido de que, negativo, porque claro, eso sí que es cambiar el tiene paisaje. Mucho de positivo, para mí es algo que está fuera de escala, fuera de contexto y no sé, es fruto muy con calzador en es fruto de un recalentamiento, digamos, de todo el sector de la construcción que hubo aquí a principios del milenio, vamos a decir, ¿no? Que yo creo que es difícil que se repita. Es decir, esas cosas hoy en día, yo creo que porque ya tenemos una sensibilidad en cuanto al patrimonio, al paisaje, tú lo has dicho, ¿no? Y luego también que la arquitectura tiene que ser respetuosa, hablaremos del patrimonio, pero el patrimonio es algo que recibimos y que dejamos como un legado. O sea, no podemos entrar ahí a reinventarlo o a creer que somos, no sé, los únicos propietarios de una ciudad, un casco urbano, un tal, ¿no? Entonces, proyectos de ese estilo yo creo que, bueno, son de otra época, no de la nuestra. No, antes estábamos hablando también un poco de futuro. ¿Cómo ves un poco qué papel juega la investigación y el desarrollo un poco en la evolución un poco práctica, ¿no? de la arquitectura? Bueno, yo suelo decir que, claro, nosotros siempre estamos investigando. Es decir, cada proyecto es nuevo, es un prototipo, ¿no? Digamos que sí que tenemos, y también se critica, y voy a hacer un paréntesis, pero que muchas de las viviendas o bloques de viviendas que hay, que se parecen mucho entre ellos, que parece que es copia-pega, etcétera, ¿no? Sí. Pero en general los proyectos, pues que son algo más singulares, requieren de una investigación propia. Y son prototipos. Es decir, la parte mala de toda esa investigación es que es difícilmente amortizable. Es decir, que la haces una vez y luego si no tienes un hilo conductor, un poco, pues, o de principios, o de materiales que usas, o de tecnologías, pues es difícil sacarle... pues bueno, industrializarlo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Pero yo creo que estamos acostumbrados a investigar, estamos acostumbrados a, pues bueno, a ser un poco esponjas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una actitud imprescindible. Y luego, a la hora de innovar y llevar a cabo esas ideas, yo creo que es muy importante contar con las empresas punteras. Las empresas punteras, porque las empresas también están innovando en un campo muy específico, cada una de ellas, ¿no? Pero tenemos que estar muy al día, un poco de esas cosas que, pues bueno, en las que se investigan. Sistemas, pues bueno, en muy pocos años, ¿no? Los sistemas de ventilación o los sistemas propiamente energéticos que podemos integrar, o ahora mismo también toda la captación solar fotovoltaica que pueda haber de manera integrada, que se van a unir los sistemas constructivos con la captación energética, todos los sistemas digitales, sensorización, etcétera. Todo eso avanza muy rápido. Entonces, yo creo que es importante contar con un equipo también de empresas que acompañen los propios proyectos, que ayuden a evolucionar y a mantener un día a día, digamos, saber dónde está el estado del arte de las cosas, ¿no? Para que nuestros proyectos sean interesantes y estén acordes a los tiempos. Es que yo creo que ahora en arquitectura parece, como todo el mundo dice, es que todos los edificios empiezan a parecer iguales, todo lo que se construye, todos son iguales. Pero claro, si vas a finales del siglo XIX, por ejemplo, al centro de Donosti, es que todos los edificios son prácticamente iguales, realmente también en el siglo XIX, quitando un poco que uno puede tener un poquito más de moldura, un poco más de detalle, pero también todos eran iguales, la misma tipología de fachada, las mismas distribuciones interiores. Entonces yo creo que pasa un poco como
no sé, como con los chavales, ¿no? Dicen, no, joder, es que ahora los chavales vienen... No, yo creo que al final cada época tiene sus determinadas características, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Xavier. Sí, en parte sí. Ahora tenemos una especie de arquitectura pues de esta época concreta, lo mismo que el siglo XIX tenía una arquitectura concreta del siglo XIX. En parte sí, pero yo también diría que en el siglo XIX también los recursos y las posibilidades eran más limitadas, quiero pensar, ¿no? Hablamos de la piedra arenisca de Igueldo, pues porque la piedra era de Igueldo y no podías buscar piedra de la India, pero es que hoy en día igual la piedra de la India es más barata que la de Igueldo. Sí. Otra cosa es que ya, si hay que traer la de India, ¿no? Todo el tema de los agricultores, bueno, todo eso, todo es un tema que podemos hablar, ¿no? Pero yo creo que esas limitaciones hacían que la arquitectura local tuviera una identidad, cosa que después del movimiento moderno fue un poco la innovación. La innovación fue, vamos a hacer arquitectura sobre unos principios de Le Corbusier, ¿no? Y este tiene que ser la arquitectura para todo el mundo, ¿no? Lo cual era una innovación, pero se ha visto que, bueno, que ahora estamos volviendo, ¿no? Los edificios de cristal que se hacían por todo el mundo y que eran un símbolo de, pues bueno, de innovación, de poder, de tecnología, pues se ha visto que no todos tienen sentido en cualquier clima, que ahora hay que adaptarlos mejor, que hacer una caja de cristal con cuatro fachadas iguales pues es un poco aberrante desde el punto de vista energético. Estamos en otra... O sea, las prioridades han cambiado, ¿no? Y entonces la arquitectura va a cambiar. Eso es lo interesante, que al final tenemos que buscar la arquitectura de hoy, ¿no? En base a nuestros principios, con un lenguaje y una identificación. Y lo importante es que también a la sociedad le demos una arquitectura que se identifica con los valores, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día yo creo que es criticable muchas cosas de las que se hacen porque tampoco se ven esos valores, no sé cómo decirte, es una arquitectura más que porque sea igual, porque sea poco comunicativa, más anodina que otra cosa, ¿no? Y yo creo que los con políticos o dirigentes que he hablado también, pues sí que buscan, cada vez más se busca la diversidad. Si vamos a ciudades de Francia, por ejemplo, por decir una, pues Nantes, por ejemplo, Burdeos, que está cerca, están trabajando mucho más todo el tema de la diversidad, ¿no? La diversidad en cuanto a no solo social, pero también compositiva, que haya un ritmo en lo que son los edificios, que haya una secuencia de espacios, que haya diferentes entornos y que no propongamos una sola receta, ¿no? para las ciudades. Eso ¿qué tiene de bueno eso? Que también es más resiliente. Es decir, si uno no funciona, pues se equilibrará con otro, ¿no? Si proponemos una receta única, tenemos el riesgo de jugar todos a una carta, con lo cual, pues bueno, luego puede haber problemas. Ya los hubo, por ejemplo, en las ciudades periféricas del movimiento moderno, en los años 50-60, ¿no? Donde ahora pues hay las banlieues estas, ¿no? Sí. Que al final pues tenemos ahí esos guetos, ¿no? Se veía que eso era como la receta única, pero se ha visto que una vez que va más allá de los límites, no son resilientes, no son adaptables, ¿no? Y bueno, y la arquitectura pues tiene mucho impacto, ¿no? Como decía Churchill, nosotros damos forma a los edificios y los edificios después nos dan forma a nosotros, ¿no? Entonces no es una cuestión banal, todo esto no es banal. Los espacios al final nos condicionan. Por supuesto. Que los colores, lo mismo que las texturas, claro, o lo que transmite un barrio, o lo que diciendo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, yo creo que hay un poder ahí. Yo no me considero no sé, que ese poder me dé como más fuerza, ¿no? Hay muchos, vamos aquí como a ordenar el mundo. Bueno, yo creo que hay poco a poco, ¿no? Claro, ¿quién marca la línea estratégica de la arquitectura en un entorno urbano, en una ciudad? ¿El político, el arquitecto, el ciudadano? Yo creo que es un poco negociación. Lo del ciudadano también está bien, porque cada vez más la participación y todos estos aspectos son importantes. La participación hoy día, por lo menos en mi experiencia, marca, bueno, sí, tiene que ver algo con la arquitectura, o más bien con urbanismo, ¿no? Porque solamente nos dejan votar por qué color le vamos a poner a los bancos. Lo demás lo deciden los políticos. Yo me río de lo que es participativo. Sí. Porque si una ciudad fuese participativa, también es verdad que si una ciudad fuese muy participativa y deberíamos de ir al ritmo de la ciudadanía, no construiríamos prácticamente nada. No. Entonces, y más en Guipúzcoa, que somos así. En Bilbao seguro que es mucho más rápido. También es cierto que no se puede hacer, yo también suelo decir, ¿no? Los diseños democráticos, es decir, los diseños que coges un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, son los peores. Es decir, tiene que haber un mensaje, ¿no? Sí. Que ese mensaje sea del 70%, del 80%, del 90% de la ciudadanía, pues ojalá fuera de todos, pero sabemos que no va a ser. O sea, por ejemplo, cuando diseñamos propiamente instalaciones, ¿no? De clima, sabemos que si tenemos un 15% de insatisfacción, está muy bien. O sea, la hemos clavado. Un 15%, ¿eh? O sea, un 15%... O sea que, es aceptable. Claro, es que cada uno tiene también su sensibilidad, su background, ¿no? Pero, bueno, la participación es otro melón grande. Es decir, cómo se participa, cuándo se participa, qué te preguntan, qué contestas. Pero sí que hay que confiar
también un poco en el profesional que ha estudiado no sé cuántos años y tiene una experiencia, ¿no? Yo creo que esa recogida de datos es importante, pero luego con eso, cómo se traslada a la arquitectura, pues bueno, yo rompo una lanza a favor de nuestra profesión ahí también, y que se confíe un poco más. Que ya sé que a veces pues han hecho cosas no, y en las ciudades también se critican, ¿no? Pues los edificios históricos que de repente tienen un nuevo rediseño y que son bastante más flojos que los anteriores, cierto. Pero bueno, que no sea eso la regla general. Claro, ahora que hablas de eso, ¿da miedo como arquitecto meterte con la renovación de un edificio arquitectónico clásico? Hombre, digan, oye, que te digan ahora al ayuntamiento, mira, nos tienes que hacer, Xavier, el edificio del ayuntamiento, que eso tiene ornamentos, no, lo siguiente. Ya hemos participado, de hecho, en el salón de actos ahí. Sí, pero por sí, fuera, sí, ¿quién por le fuera. mete mano a eso? Bien, no, a ver, ahí está la parte también un poco de rigor, ¿no? O sea, sí, claro. de rigor y de patrimonial. Hemos participado, por ejemplo, en la renovación del salón de actos y de plenos del Ayuntamiento de Hernani. Pues hay que hacer una labor de investigación, es decir, ¿esto cómo era? ¿Dónde está esta documentación? ¿Qué fases ha pasado, ¿no? Este edificio? O incluso una iglesia gótica que hice en Soaluce, uno de los primeros proyectos, ¿no? Te vas hasta el siglo XIV y dices, vale. Pues, incluso, aunque tuviera toda esa información, luego después dices, bueno, ¿qué recupero, qué no recupero? Es decir, ¿a qué foto me voy? ¿A la del siglo XIV, el siglo XVII, siglo XVIII? No, ¿cuál es la buena? ¿Cuál queremos? Bueno, pues ahí, incluso cuando estábamos restaurando el retablo, que había 8 capas de pintura, dices que me voy a la quinta, a la cuarta, a la tercera. Bueno, hay que tener un rigor, es decir, yo no soy capaz, o sea, hay que contar con especialistas, ¿no? Pero hay que dar una explicación, hay que, bueno, pues esta. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto, ¿no? Y después hay que adaptar esos edificios al uso actual. Es decir, que hoy en día los niveles de confort no son los de hace unos años, ¿no? Queremos que esté calentito, accesibilidad, buena iluminación, ventilación. Todo eso requiere, claro, nuevas instalaciones que hay que integrar dentro de un edificio que no está preparado para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues requiere esa parte creativa y tecnológica de cómo lo vamos a meter y, por otro lado, de respetar unas bases que son la personalidad de ese edificio, ¿no? Entonces, yo creo que son retos, bueno, son retos gordos, apasionantes. Es que el equilibrio es complicado ahí, ¿eh? O sea, intentar mantener algo tal y como es, pero además luego tienes una serie de normativas, una serie de retos totalmente, a nivel de instalaciones, de confort, de tal, buscar ese punto medio. Yo suelo contar, mira, yo estudié en Alemania durante, Erasmus, y hay un profesor de rehabilitación, nos contaba que en Baden-Württemberg y en Bayern, que son las dos provincias grandes del sur, había criterios diferentes para colocación de tejas en los edificios patrimoniales, castillos y tal. Entonces, en Baden-Württemberg lo que hacían era agrupar las tejas viejas por un lado y las nuevas en otro paño, de manera que se diferenciaran cuál era lo viejo y cuál era lo nuevo, que es un criterio patrimonial bastante habitual. Por otro lado, en Bayern lo que hacían era mezclar las tejas, de manera que las tejas nuevas se entremezclaban con las viejas y iban cogiendo la pátina de las otras, de manera que creaban una sola superficie más o menos homogénea, de manera que no se viera qué es lo nuevo y lo viejo. Y después, pues ambos criterios tienen su sentido, ¿no? ¿Cuál debemos coger? Pues bueno, pues ahí yo creo que, haciendo el paralelismo también con otros mundos, tipo medicina y así, donde hoy te recetan una cosa y mañana es lo peor y hay que tal, pues bueno, hay tendencias y hay manuales y hay, no sé, hay gente de peso que tiene unos argumentos y los hace valer y seguramente con mucho criterio, hasta que vienen otros y igual se ponen en cuestión, ¿no? Pero bueno, pues para eso nos formamos y para eso viajamos, vemos lo que hay en otros países y también pues tratamos de tener un criterio fundado y hacemos lo mejor posible. ¿Es criticable? Sí, puede ser criticable. Oye, ¿cómo puede la arquitectura contribuir a una sociedad más sostenible y qué papel juegan las tecnologías en este sentido, las ecoeficientes, en un proyecto? A ver, supongo que yo creo que hay importante, lo has dicho antes. Sí, yo creo que además ha habido un cambio y me gusta contar un poco también, ¿no? Hace unos años, digamos, hace 10 años, todo el tema de la sostenibilidad, estaba entrando. Yo me acuerdo que hice los primeros congresos de sostenibilidad aquí en Donosti con el Colegio de Arquitectos, que era, vamos a ver qué es esto de sostenibilidad, 2004, 2006. Vamos a traer a gente que sepa de estas cosas, ¿no? Y era un poco nuevo para la gente, no sabíamos bien qué era, nos vamos a meter aquí, no sea que sea más caro, sea problemático, etcétera. Y de repente, pues, ¿qué os voy a decir? Pandemia un poco antes, a través de esta época donde también ha habido, unos temas geopolíticos importantes, concienciación de la energía, de toda esta historia. Ahora,
hoy en día yo creo que los clientes son los que nos piden ir. Es decir, antes estábamos nosotros como ofertando, ¿no? O dando, tratando de, pues bueno, de alguna manera de formar al posible cliente que pudiera hacer de las posibilidades que tenía. Y hoy en día yo creo que esa concienciación está. Y están tirando más hacia, oye, queremos, pues un poco con los principios que comentaba, ¿no? No queremos energía fósil, queremos ser autosuficientes, queremos que se vea que tenemos esa sensibilidad, sobre todo administraciones, ¿no? Públicas, que trabajamos para ellos bastante. Eso es publicidad, vamos, marketing, para quedar bien. Luego la ciudadanía también tiene esos valores. También. Y el que hace su propia vivienda quiere ser autosuficiente y no quiere depender, ¿no? Entonces, hoy en día nos falta más soluciones tecnológicas más versátiles o más variadas para conseguir esos objetivos que voluntad. Porque, por otro lado, también las normativas europeas también nos están, ¿no?, tirando, nos están llevando un poco a edificios de energía casi nula. Ahora vendrán los edificios de energía positiva, que van a crear más energía de la que usan y le van a tener que, bueno, compartir con aquellos edificios que la necesiten en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un reto importante y un reto técnico también. Y por eso lo de las innovaciones, las empresas y saber dónde está el estado del arte en todo ello, ¿no? Sí que es verdad lo que decía Xavier, ¿no? Que antes sí que es verdad que tenías que vender algo que parecía humo y ahora es verdad que la gente lo reclama mucho más. Lo mismo que las placas solares. A nosotros nos pregunta mucha gente, ¿y esto de las placas solares y tal? Entonces ahora hay mucha gente más interesada. No entienden muy bien, no saben lo del aislamiento. Dicen, bueno, si todo el mundo lo está poniendo, pues será porque es mejor. Si pasan de una letra, de una calificación energética E a una C, pues hombre, entiendo que es mejor, ¿no? Yo creo que, sobre todo lo de la calificación, el verla, yo creo que en electrodomésticos, ahora incluso hasta en la comida también, ¿no? El pasar del verde al rojo, las letras, yo creo que ya ha calado bastante en la sociedad. Entonces, la gente asume que cuanto más verde y menor sea la letra, cuanto más se acerque a es mejor. Entonces, sí que es lo que dice Xavier, ¿no? Que vemos cada vez más que la gente pregunta más, se interesa más. No sé si llega a entender muy bien del todo, pero sí que por lo menos dice, bueno si es una B, es mejor que una B. Ve que su bolsillo también le afecta positivamente el cambio, entonces... Luego también, claro, luego viene la parte que si, bueno, te ahorras una serie de energía y eso tiene unos beneficios y una revalorización para tu edificio, eso luego también lo ve el... Sí, yo creo que el mensaje tiene que ser claro, ¿no? Y eso de las letras, pues al final es una forma fácil de entender. Que estamos acostumbrados a verlos en electrodomésticos, etcétera. En un edificio es más complejo, obviamente ahí intervienen muchos factores. Cada vez más va a intervenir el tema del ciclo de vida, la energía embebida, ¿no? Que eso también medirlo no es tan fácil, pero forma parte un poco de toda la huella, ¿no?, energética que un edificio tiene, desde uno es la propia construcción del edificio y luego es la fase operativa del edificio, ¿no? Y ahí dependiendo de cómo construyamos, con qué materiales, incluso de cómo rehabilitemos, porque si decimos que el 50% de la energía de un edificio se va en una estructura de hormigón, si tiramos la estructura y tenemos que volver a hacer, pues obviamente hay un gasto energético muy importante. Y un gasto también de residuos, o sea, y mucho residuo, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que la forma de rehabilitar tiene que tener en cuenta cada vez más ese tipo de aspectos y la gente lo sabe, y la gente lo sabe apreciar y yo creo que esa cultura tiene que ser un poco el fin, es decir, que tengamos un cliente inteligente, que sepa lo que quiere y que sepamos ofrecerle también de la mejor forma posible aquello sin tener que convencerle o sin tener que, no sé, sin tener que vender algo, ¿no? Tú decías vender humo, ¿no? Bueno, pues yo creo que nunca ha sido humo, ¿no? Pero sí que ha sido cosas que eran más intangibles, ¿no? Claro, porque no, la gente decía, pero ¿cómo poniéndome algo pegado en la fachada yo voy a tener? Decían, pero esto es un trozo de plástico, un poco de lana. Decían, pero esto ¿a mí en qué me va a mejorar? Ahora ya yo creo que la gente, como ve casos prácticos, si no es en su propia casa, del vecino de enfrente, de tal... Y todo el mundo, joder, pues esto es una maravilla, pues esto está muy bien. Pues entonces ahora ya ha empezado un poco a concienciarse, pero hace unos años era complicado. Está claro que yo también lo suelo hacer, cuando tenemos un nuevo proyecto, pues visitamos los proyectos anteriores. Oye, esto tal, mira, pues habla con el cliente de tal proyecto, lo visitamos, que te cuente de su experiencia, claro. pues cuando integramos pues algún material concreto que igual es un poco diferente o que no lo conoce, pues vete, tócalo, a ver cómo está. O temas digitales que también, pues cuando hacemos showrooms y cosas de estas, ¿no? O iluminación un poco diferente. Bueno, eso hace mucho, ¿no? Entonces, es como una ola que va creciendo exponencialmente, con lo cual yo creo que va a ir cogiendo en los próximos años con mucha potencia. Y va a ser un estándar, al final va a ser generalizado. Y bueno, los retos que tenemos por delante en cuanto a cambio climático, resiliencia en cuanto a temas energéticos,
la calidad de vida que queremos y de lo que le estamos pidiendo a un edificio es cada vez más también. La factura energética también la miramos con más cariño que antes, ¿no? Y luego un tema que yo creo que también tenemos un debe importante son los residuos, ¿no? Tenemos que tratar de gestionar los residuos mejor, y la construcción sí que genera una serie de residuos brutales. Entonces, bueno, ya están haciendo experimentos, incluso reciclar esos residuos para reutilizarlos, ¿no? Sí, de dos maneras hay que mirar un poco la letra pequeña, porque muchas empresas sí que dicen que reciclan sus residuos, pero son residuos generados en planta. Es decir, una empresa que está generando, pues yo que sé, un panel o un sistema, pues tiene algunos defectos o tiene retales que luego los mete otra vez en el ciclo y ya está. Lo difícil es recuperar ese material post-consumo, que se suele decir, ¿no? Es decir, y cómo hacemos que ese material se pueda disgregar o podamos reciclarlo. Entonces ahí me gustaría, mira, hay 3 principios o secuenciales que yo los considero muy importantes. Una es la durabilidad. Tenemos que tratar de que las cosas duren más, ¿no? Hablamos de economía circular, de que hay una rueda que queremos volver a meter como alimento para el próximo ciclo, pero uno de los primeros conceptos es que esa rueda gire más despacio, es decir, que hagamos que las cosas duren más. Después necesitamos una reparabilidad, es decir, que las cosas cuando se estropean total o parcialmente se puedan reparar. Y ahí el tema de la obsolescencia programada va justo en el sentido contrario, ¿no? Francia es uno de los pocos países que tiene normativa que impide, o que exige que se diseñen los productos desde un punto de vista que se puedan después separar, ¿no? Los elementos y reciclar. Y una es durabilidad, reparabilidad, y la siguiente es separabilidad. Es decir, que desde el punto de vista propiamente del diseño consideremos pues, todo lo que es la construcción seca, los elementos que se puedan atornillar, separar, evitar todo aquello que pueda hacer de un material que sea no recuperable posteriormente. Es decir, todo lo que son siliconas, colas, epoxis, que los estamos utilizando mucho y nos resuelven muchas papeletas, tenemos que considerar que ello implica que estamos creando un conjunto o una sola pelota de material que luego va a ser muy difícil separar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar también, utilizar cada cosa en su justa medida, ¿no? Para después diseñar elementos, sistemas y edificios que se puedan reciclar y cuyos componentes se puedan separar fácilmente, ¿no? Yo creo que eso está entrando poco a poco en las ayudas Next, que alguna vez hemos hablado en algún otro episodio. Sí que es verdad que, de manera muy light, te pide un poco desarrollar una norma UNE sobre un poco, esa capacidad, ¿no? De luego poder separar los materiales, que en algunos casos es complicado. Claro, si una baldosa la pegas, pues hombre, luego quitarle el mortero es complicado. Entonces hay que hacer, pues de cara a las ayudas NES, por ejemplo, hay que hacer como un análisis, pero es muy light. Es decir, tú presentas ahí el dossier, no lo va a mirar nadie, pero lo han metido en la norma. Entonces yo creo que poco a poco irá entrando. Lo que pasa es que todavía es verdad que está un poco verde el tema. Y todavía es muy barato tirar. Tenemos un problema, porque al final, nos deshacemos los residuos y hay muchas veces también se van a otros países que los reciben y, es un ingreso para ellos y tal, ¿no? Pero si tenemos en cuenta el ecosistema global en el que vivimos, que al final tenemos una sola tierra, ahí, al final, estamos moviendo las cosas de un sitio para otro, estamos haciendo un poco el sudoku y nos cuadra aquí en local, pero en global no. Yo creo que cada vez más esa concienciación global, pues hace poco no eran los pellets en el mar y luego será que que llueve, es que el clima cambia, que aquí llueve más, ahí llueve menos y que las temperaturas también son, vivimos en un mundo global, entonces tenemos que ir dando pasos también un poco hacia esa concienciación y consumir lo que debemos consumir. Y con aquello que tiremos, pues tratar de darle una vuelta también. Yo, por ejemplo, en los proyectos, cada vez que tenemos que rehabilitar y tiramos cosas, tratamos de darle una vuelta. Si se pueden recuperar elementos o reutilizar, o incluso, vosotros quizás sabéis más, pero en otros países hay bancos de materiales recuperados, que eso es una cosa que también vendrá aquí. Y hay proyectos hechos a base de recuperar esos materiales, incluso en un 100%, y ahí también se está creando otro lenguaje. Es decir, me estoy acordando de un proyecto de un hotel que recuperaba las manillas de un antiguo banco que eran de bronce, que las tenían ahí y tal. Todo eso tiene un mensaje. Es decir, proyectos que vienen, que no son netamente nuevos y que recuperan elementos, materiales, sistemas, o incluso que dejan parcialmente el edificio que hable, ¿no? Tienen una historia
que no la puedes crear de cero. Entonces, depende para qué tipologías, para qué proyectos o para qué cliente, es un valor añadido. Entonces, yo creo que también nos toca un poco hacer esa lectura. Claro, lo que pasa es que todo eso luego va imputado al presupuesto de ese edificio. Es decir, claro. Sí, pero a ti te da igual comprar una matilla o comprar, claro, o sea, comprarla recuperada o nueva, ¿no? Pero si es más fácil tirar los escombros, es muy barato tirar los escombros. Eso es. Claro, será más barato tirar esos escombros que coger esos escombros, utilizarlos para otra cosa. Bueno, pero hay una economía también que puede surgir. Es decir, hay empresas, no voy a decir puede haber, sino sé que hay, pues en Holanda, en Bélgica, en Francia, empresas que recuperan materiales, los clasifican, los etiquetan, y hay unos almacenes donde tú puedes ir y comprar puertas, pues que igual son de hace 100 años, pero bueno, son puertas robustas, y tú con esa pieza, digamos, estás diseñando pues tu chabola que la vas a poner en el monte, o quiero decir, o tu edificio de vacaciones, o estás diseñando un hotel con encanto, o una casa rural, ¿no? Y es diferente poner una puerta nueva que poner una puerta que tenga un poco ese sabor, ¿no? Ese sabor, esa historia, etcétera. Yo creo que cuando el coste de generar residuos o de tirar material sea el verdaderamente real, y con esto que quiero decir, que el coste económico que estamos pagando no es el coste medioambiental que tiene. El coste medioambiental lo pagamos entre todos, el coste real de tirarlo es yo lo tiro y hay un tío al que hay que pagarle el sueldo y vale, pero medioambientalmente eso nos está costando mucho más. Acordémonos de Zaldívar y de mil cosas, ¿no? Esa factura, ¿quién la paga, no? Entonces, eso es porque el sistema necesita ahí una evolución. Entonces, cuando consigamos que eso entre dentro de la rueda y que sea ventajoso, pues utilizar o reutilizar esos componentes en vez de vender simplemente elementos nuevos, pues yo creo que estamos dando un pasito más, ¿no? Yo creo que aquí tenemos menos cultura. Porque en países como Francia, incluso la gente, además regulado por los ayuntamientos, una vez cada X semanas, la gente incluso saca cosas a vender en la calle, delante de su casa o en espacios que ponen los ayuntamientos. Aquí no tenemos cultura. No. Al hilo de lo que decías de las puertas, hay una empresa chulísima que recopilan puertas contra ventanas de toda Europa, además las tienen clasificadas un poco por países y vas viendo un poco los estilos, entonces tú la eliges y ellos te la puedes llevar tal cual está, o incluso ellos te la pueden tratar, porque claro, tienen desde pequeñas contraventanas hasta puertas de más de 5 metros de altura de iglesias antiguas, pero claro, es curioso, está en Aranda de Duero, pero son franceses. Curiosamente, es una familia francesa que se fue allí, y entonces claro, es una maravilla, te das una vuelta por allí y es un paraíso, porque claro, ves unas puertas, pues además vas viendo un poco los estilos, ¿no? Más españoles, más franceses, más alemanes, más italianos, entonces es una gozada, pero eso, no tenemos esa cultura, y esto casualidad, pues porque es una familia francesa que se ha afincado allí. Es que es súper importante, lo de la cultura es súper importante. Yo al final acabo siempre ahí, es decir, la cultura que requiere que desde pequeños o lo vivamos, lo veamos o leamos, es decir, por eso hay que viajar, hay que ver. Y yo siempre digo que para innovar tenemos la cierta ventaja porque como no somos de los países más avanzados, si das una vuelta por el norte de Europa, ves cosas que están ya en el futuro para lo que es aquí, ¿no? O sea, que muchas veces traer cosas aquí ya es un punto muy importante que te diferencia, ¿no? Lo verdaderamente, no sé, para mí valioso es tener ese guión, es decir, hacia dónde vamos, ¿no? La gente y las culturas que pueden incluso ser tractoras, ¿no? Desde el punto de vista de los valores. Pero bueno, fijémonos en ello y no sé, incluso podemos ser críticos, pero yo creo que hay mucho por aprender y bueno, y es un tema de cultura. O sea, para ciertos cambios tienen que pasar generaciones, es decir, también generaciones que ya son maduras, pues igual no van a cambiar, pero las nuevas sí que tienen un potencial muy grande de incorporar un poco esa filosofía. Yo a los alumnos de construcción e innovación que les doy, les digo, hay muchas cosas por hacer y vosotros tenéis que empezar ya desde ahí, o sea, no miréis hacia atrás, mirad hacia adelante, mirad los retos que hay y preparaos para esos retos, porque ahí vais a ser diferenciales. Las herramientas digitales que conozcáis, las referencias que podáis tener, los contactos que podáis tener, el interés propio, ¿no? Yo creo que cada vez más la gente también quiere trabajar sabiendo que hace un impacto positivo, ¿no? Para la sociedad, no es solo el dinero, sino que la gente requiere de un trasfondo, ¿no? De darle un sentido también a su vida y a que está colaborando en
en unos objetivos nobles. Y bueno, yo eso creo que en la arquitectura aplica totalmente. Y yo creo que es una profesión de futuro y necesitamos a buenos profesionales. Volviendo un poco antes, estábamos hablando del tema de la calidad de vida, un poco de cómo la arquitectura influye, pero es verdad que parece como que nos centramos mucho en los edificios como elementos unitarios. Entonces, ¿cómo ves que la arquitectura impacte también un poco en los entornos urbanos en cuanto a la calidad de vida? Porque es verdad que la norma no habla del entorno, la norma te habla del edificio. Entonces, claro, si vamos interviniendo de manera individual sobre ellos, claro, luego tenemos un entorno también que juega un papel fundamental. Sí, ahí podemos hablar de varios planos, ¿no? Un plano claro puede ser, igual al hilo de lo que tú estás pensando en tu pregunta, el tema energético, ¿no? Estamos rehabilitando edificios, pero bueno, si hoy en día los edificios, desde mi convencimiento, deberían ser autosuficientes, los nuevos edificios deberían generar su propia energía y además aquellos que se rehabiliten deberían tener la voluntad de compartir esa energía con su entorno próximo, ¿no? De manera que se equilibre también la demanda entre ellos, es decir, tipologías que pueden demandar, por ejemplo, unos edificios de oficinas cuyo ciclo solar ciclo de uso coincide muy bien con el ciclo solar, o unas escuelas, es decir, ahí el grado de autosuficiencia debería ser muy grande. Si me dices viviendas donde, pues bueno, quizá a lo largo de la noche necesitamos más energía, pues bueno, igual hay que almacenar o hay que diferir su consumo. Bueno, ahí podremos entrar, ¿no?, en discusiones. Pero en el entorno cercano a los edificios hay varios planos. Podemos hablar del tema de de todo lo que es el confort en los espacios urbanos. Estamos hablando de vegetación, de sombreamiento. Podemos hablar de accesibilidad también, de una población cada vez más envejecida que necesita que los entornos estén adaptados. También desde el punto de vista de los pequeños, pero bueno, de los mayores, que vamos a ser muchísimos en unos años, eso va a ser muy importante. Entonces las ciudades se están adaptando ahí, igual que estamos haciendo que los edificios pues tengan un acceso a cota cero, que antes era un tema que no se llevaba para nada, y hoy en día es muy importante, ¿no? Estamos quitando escaleras para poner pues elevador, tal, ¿no? Y eso es justicia social, y eso es tener accesibilidad a la calle, etcétera. Y curiosamente, es ver una realidad. Sí, una realidad. Es que no subo las escaleras. Claro, fijaros, lo fácil. Hace 40 años un edificio que se hacía no tenía eso en cuenta, hace 50 años. No, todavía hay gente que no es muy mayor, no sale de casa porque no tiene ascensor. Claro. Sí. Pues o el ascensor está, o si el ascensor está averiado. Sí, pues está vendido. Bueno, pues eso es un cambio importante. Entonces la accesibilidad en las calles es lo mismo, ¿no? Y de hecho los últimos proyectos que estamos teniendo de diseño urbano, y este es otro apartado tan importante, nos lo encargan los departamentos de movilidad. Es decir, la movilidad en las ciudades está rediseñando las calles, porque tenemos una movilidad mucho más híbrida que hace unos años, ¿no? Tenemos los vehículos privados que van a menos, pero todavía hacen falta. Tenemos los autobuses que tienen su carril dedicado. Tenemos las bicis. Tenemos peatones. Tenemos los monopatines que a veces no sabemos muy bien dónde meterlos. Queremos vegetación. Queremos bancos para sentarnos, que ahora estamos con un diseño precisamente de un banco, y no tiene que ser de madera con su respaldo y su pasamanos. O sea, no vale que hagas un pollo así, un elemento como muy minimal para sentarse, no. Los colectivos un poco de gente de cierta edad requieren que sean de además que estén unos mirándose a otros para que haya como un grupo de tertulia. Todo, y que no haya suficiente espacio, porque si no la gente se puede luego tumbar a dormir. Entonces que tampoco hay que sean demasiado largos, que tengan más pasamanos intermedios. Eso es. Entonces hay mucho tema ahí, ¿no? Y eso está rediseñando también los entornos urbanos. Y en Donosti en concreto también nos pasa que, claro, en las zonas así como más nobles o más históricas, claro, el rediseño con esos parámetros no es así una sutileza, es decir, requiere de una transformación importante, ¿no?, de lo que hay. Y un poco, pues volviendo un poco a esta perspectiva del patrimonio, las últimas cosas que hemos hecho, por ejemplo, para calle ASO, etcétera, pues bueno, requiere un poco de un análisis de cómo era, qué espíritu tiene esta calle, cómo son sus edificios, cómo vamos a combinar materiales, texturas, el tema de la accesibilidad, los ciegos a nivel, si pasamos o no pasamos las bicis junto a... y luego un aspecto que se me olvida, junto a los buses, y luego las terrazas. Que hoy en día las terrazas también han sido un factor importante de hacer la calle vibrante, como se dice, ¿no? Y esa calle vibrante ocupa. Y como tenemos una sección de 18-19 metros donde tenemos que meter una serie de franjas, pues llega un momento en que el pescado está vendido, ¿no? Y bueno, pero es un factor importante, ¿no?, que el cual antes no era, ¿no?
meter las terrazas, que haya vida en las ciudades, que sea agradable estar, etcétera. Entonces, son proyectos para mí también muy interesantes, que nos interesan mucho. Otro de los entornos que se habla poco muchas veces es el del trabajo. Claro, al final dedicamos muchas horas, es un espacio en el que estamos, pues si una persona vive de media 80 y pico años, pues dedicamos al trabajo un 20 y tantos % de nuestra vida. Y es verdad que se habla poco un poco de esos espacios y un poco del diseño de los mismos, sí, ¿no? Sí. Luego han empezado a salir conceptos en edificios, por ejemplo, modernos, pues el edificio enfermo, ¿no? Gente que se han visto con estudios que la gente enfermaba, pues por una mala calidad del aire, por la iluminación, etcétera. Entonces, ¿cómo ves O un poco el notas, tema? a mí me ha pasado, eso son cosas sutiles que no sabemos por qué son, pero pierdes La silla, pierdes la grasa mesa, debajo del, ¿no? Al lado de la rodilla, ahí se tiene como un surquito. Y es algo que a mí me pasó una vez. O sea, es un patrón que se repite, porque es, no sé, edificio enfermo, ¿no? Yo creo que sí se habla, Se habla, pero yo creo que se da poca importancia, salvo en mega te digo, empresas. bueno, nosotros hacemos, igual porque nos dedicamos un poco más a eso también, ¿no? Sí. Pero hacemos arquitectura un poco más institucional y hacemos ámbitos de trabajo para empresas, showrooms, etcétera. Hay una tendencia, no es nueva, hacia la domesticación, no voy a decir, pero bueno, hacia recrear el ámbito doméstico en las zonas de trabajo, ¿no? Para que sea menos hostil. Aquí sea menos hostil, vale. Y eso también, bueno, las grandes tecnológicas tipo Facebook, Google, también hacen como grandes investigaciones en ese sentido. Y la oficina paisaje, cosa que también es de los años 70 ya, ¿no? Oficina abierta, no distribuida, todos los elementos. Claro, la tecnología también impacta mucho ahí. Es decir, que tengas tú, pantallas, zonas de reunión, estés hablando en cualquier sitio, etcétera, también hace que, bueno, las necesidades vayan cambiando. Yo creo que ese ámbito doméstico fue hasta la pandemia como muy claro que era la tendencia. En la pandemia vino un poco, o en parte de la pandemia, que había que distribuir y había que separar, ¿no? Todos esos usos para no mezclarlos, etcétera. Entonces hubo como una contra ahí. Y luego el trabajo desde casa también ha implicado, pues, llevar la oficina a casa de alguna manera, sobre todo en algunos aspectos, ¿no? O hacer como unos entornos híbridos. Sí, sí. IKEA se quedó sin sillas en ese periodo. Todo el mundo quería montarse un despachito en casa y IKEA se quedó sin sillas. Incluso hoy en día hay lo que llamamos los terceros espacios. Es decir, tú tienes la casa, tienes la oficina, pero hay unos espacios intermedios, que es un poco también lo medio inventó Starbucks, ¿no? Que era un entorno donde tú vas, puedes trabajar, es como un salón de tu casa, tienes conexión wifi, que es como lo imprescindible para trabajar hoy en día, que era gratuita. Entonces es un entorno entre doméstico, pero no estás en tu casa, y es un entorno de trabajo que también te permite interactuar con otra gente, ¿no? Tipo los coworkings también, ¿no? Entonces son espacios, o sea, esa interacción, esa hibridación, esa serendipia un poco entre relaciones, son detonantes de innovación o son detonantes de nuevas ideas, lo cual es importante. Entonces son entornos que no están del todo dirigidos, pero sí que pueden ser interesantes para ciertos tipos de trabajo. Eso en los bancos se está viendo también. Los bancos están creando espacios donde ahora vas, te puedes tomar un café, ya no es la mesa que tienes a tu gestor delante con el ordenador, sino que tienen espacios donde te sientas en unos sofás. Eso está cambiando mucho, sí. Y la forma de trabajar está muy vinculada a la tecnología también que se use, ¿no? Es decir, si tú trabajas con el móvil o trabajas con un ordenador o trabajas, como estamos un poco aquí, con unas pantallas, esta configuración es muy habitual en las empresas o en los entornos, que tú tienes una pantalla, tú quieres compartir, lo compartes aquí. Yo en el estudio tengo algo muy similar a esto, ¿no? Y es muy versátil, ¿no? Entonces, pues posiblemente en el futuro tengamos una realidad virtual o una realidad aumentada y seguramente pues trabajemos de otra manera. Entonces los espacios se irán adaptando un poco a eso. Y la inteligencia artificial, que es otro de los grandes temas que tenemos por delante para los próximos años, no sé qué nos va a traer. ¿Cómo está la inteligencia artificial en la arquitectura? O sea, bueno, a ver, yo estoy haciendo un poco mis investigaciones personales. Como doy la asignatura de gestión de la innovación, digo, hombre, de esto hay que hablar. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? A ver, yo creo que en diferentes aspectos. Por un lado, en la propia generación creativa de ideas, conceptos, la capacidad que hoy en día nos está demostrando ciertas aplicaciones era inimaginable hace 2-3 años, ¿no? Que tú pudieras a través de un prompt meter ciertos conceptos y que te devolviera una imagen con un estilo X, o que tú metas una foto de base y te la redibuje, repinte, ¿no?
Entonces, joder, yo creo que es un diálogo que puede dar mucho de sí, pero hay que saber trabajarlo y controlarlo, ¿no? Por otro lado, todavía creo que hay bastante por avanzar, lo cual me parece que no está mal. Es decir, que yo les he oído preguntar, dada la imagen, digo, hazme un plano de ese entorno. No entiende, por ahora no entiende, ¿no? Pero imaginemos que lo entiende, porque puede pasar o pasará, ¿no? Entenderá. Entonces, bueno, pues ahí se abre un abanico de posibilidades, sobre todo de rapidez, de opciones, etcétera, importante. Ahora, el peligro de estas tecnologías es que vayan por delante de nosotros. Es decir, que no sepamos nosotros, que no tengamos muy claro qué queremos y que confiamos en la tecnología para que nos solucione el problema, ¿no? Ese es el problema con todas las tecnologías, es decir, que van por delante. Entonces, el guión requiere de una persona formada y que tenga unos criterios claros y que valore y efectivamente pueda visualizar y reordenar las prioridades, ¿no? Como decíamos. Entonces, yo creo que, bueno, de cara a gestión documental o incluso normativas, etcétera, yo creo que dentro de poco podremos meter un modelo BIM en 3 dimensiones y nos lo chequee. Yo estoy esperando ya. Normativa, sí, no, sí, esto hay que cambiar y tal. Es paramétrico, o incluso una planta de una VPO. Una planta de una VPO es parametrizable. Entonces, si metemos el fondo de crujía y le metemos 4 datos más, yo creo que tiene que ser capaz de dar una distribución, por lo menos primaria, que nos agarre un 80% del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. ¿Cuál es la obra que más orgulloso estás? Supongo, entiendo que... Bueno, y por dimensión y por impacto, pues Orona, ¿no? ¿Cómo te vino a la cabeza ese diseño? Bueno, porque es tela, o sea, es precioso, es una cosa así y encima se sostiene. Sí. No vuelca. Hay que recordar que teníamos como una serie de principios, ¿no? En el diseño. Uno era que nos posicionamos al lado de la rotonda, donde tenía que estar el edificio principal, pero yo no quería crear ni una fachada plana, ni una fachada con arista, o sea, nada que fuera como muy frontal, ¿no? Y como que rebotara. O sea, un poco la idea era que fluyera respecto a esa aproximación a la rotonda y luego también que acogiera todo lo que era los peatones. Es decir, que no fuera un edificio institucional cerrado, que no vieras la entrada, sino que te invitara a entrar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba el tema del círculo y estaba el tema del paso por debajo como un elemento también importante. Luego la colina avanzaba hacia arriba y también otro concepto importante a casar era que teníamos la universidad, teníamos los centros tecnológicos y teníamos la empresa. Es decir, 3 actores diferentes que forman el ecosistema de innovación de Orona que tenían que estar en un mismo entorno. Pero lo cual no quería decir que tuvieran que ser un mismo edificio, pero sí que compartieran un mismo entorno donde esos diferentes perfiles de gente se puedan juntar, ¿no? Y en ese sentido era un proyecto ya de concepto, de saque desde el punto de vista del cliente, era innovador, ¿no? Entonces, combinando pues un poco la parcela, la prioridad, la fachada principal, pues surgió un poco este elemento curvo que hacía como de este juego cóncavo convexo que resbalaba, ¿no? La fachada, que no era un punto fijo de visión. Y luego, pues bueno, salió que se parecía mucho al propio logo de Orona, ¿no? Todo el mundo cree que partió todo del logo. Sí, pero bueno, todo el mundo es que es sí, logo. Pero bueno, esos confluyen. No son cosas de tengo logo y hago con el logo, ¿no? No es partido de esa idea, sino que ha coincidido. Confluye, y entonces una vez que confluye, pues claro, el río se hace más grande y dices, pues qué potencia, ¿no? Y a base, digamos, partiendo de esa idea, surgen incluso más sinergias, ¿no? Pues por ejemplo, la posición de las placas solares en la cubierta, pues siguen un poco esas líneas del logo, que ahora el logo antes era como más afilado, esas bandas, ¿no? Uh-huh. Se simplificaron a bandas, digamos, paralelas, que ahora el logo las ha adoptado, ¿no? Luego las ha adoptado como suyas, ¿no? O sea, que unas cosas se informan, el logo informa al edificio y el edificio informa al logo, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas que van surgiendo de forma espontánea y al final, bueno, pues le dan mucha fuerza al elemento. Y luego, bueno, la elevación se transmite a través de ese gran vuelo, ¿no? Que además sirve para alojar cada una vez al año, 2 veces al año, se cierra con un elemento hinchable y es un auditorio para 1.500 personas. O sea que, sí, que lo conozco, además está muy bien dotado tecnológicamente. Entonces, bueno, eso fue otra de las... Ya que estábamos en obra, ¿y por qué no tal, no? Otro proyecto así sobrevenido, que había que buscar una solución pues de montaje y desmontaje que también fue completamente innovadora. Aquella fue una búsqueda total. Es una edificio además que invita, ¿no? Al final, sí, como está todo abierto debajo, invita a acercarse. Lo que pasa es que hay otros edificios, pues eso, así grandes, acristalados,
por Donosti y alrededores. Y no está vallado tampoco. Que te acercas y bueno, pues ves la fachada, pero no te invita. Bueno, puedes entrar. Sí, es porque entras a una plaza, ¿no? Entonces, sí. Tiene una complejidad espacial, eso es. Tú entras y luego te encuentras rodeado del edificio, aunque no estés en él. Eso es. Sí. ¿no? Eso y luego subes a un espacio que ya estás intuyendo que hay algo ahí arriba, subes a la plaza superior que conecta todo, ¿no? Y el edificio que hacia la rotonda es como muy simbólico y muy potente, de repente en la plaza, ¿no? Se funde con el suelo y de repente desaparece, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco esa secuencia, esa narrativa temporal que bueno, que al final es coco para esas cosas, ¿eh? Yo no diseño. Que hay que... Nosotros hablamos de la creatividad, pero luego también eso. Ahí está pensado, la verdad. Está muy pensado. Bueno. ¿Y qué consejos darías un poco a las nuevas generaciones de arquitectos, un poco a futuro, ¿no? Respecto un poco al Bueno, yo soy positivo, es decir, yo creo que hay muchos retos por delante. Esto cambia, nos ha tocado pues una evolución con unos retos importantes en cuanto a cambios sociales, climáticos, medioambientales, un entorno cambiante, como no, pero yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? Es muy típico aquello del cambio, ¿no? Pero yo diría que la gente primero que esté apasionada, que le guste lo que hace, por eso se nota, ¿no? Y luego que sea exigente también con ella misma. Es decir, un poco volviendo a lo que os comentaba al principio, que creo que hay que apasionarse, creo que hay que estar en la onda, hay que seguir informándose y hay que trabajar la parte creativa y también siendo rigurosos con las posibilidades de llevarlo a cabo, ¿no? Que no se quede solo en el papel, sino de ser capaces de trabajar con un entorno de profesionales y de empresas muy variado, de tener capacidad de interlocución, de trabajo en equipo y de responsabilidad. Y que necesitaremos, pues bueno, resolver muchos temas importantes y que esperemos que nosotros cuando seamos mayores pues también pues no, haya otros que seguro que habrá muy potentes que nos ayuden a vivir mejor, básicamente. Y como eso va a requerir de muchos cafés, nosotros te vamos a regalar, como hacemos a todos los invitados, una taza. Qué bien, para que te acuerdes de nosotros, pues de vez en cuando un vistazo a los podcasts y además, bueno, pues te eches el café o el té o lo que que toméis y te inspire el espacio en el que estás trabajando. Entiendo que como arquitecto que este espacio está bien. Muy bien, la habéis clavado. No nos critiques mal porque... Xavier, puede ser sincero. Aquí habéis hecho cosas creativas, habéis dado al bolo ahí. Bueno, está muy agradable, la verdad. Es lo que queremos, que esté agradable para que nuestros invitados pues también estén cómodos y tranquilos. Javier, gracias por estar por la invitación, con nosotros y por abrirnos la mente a la arquitectura urbana y a todos los retos que... Bueno, trato de contribuir de la experiencia que tengo, pues bueno, trato de comunicarla y bueno, que impregne, ¿no? A nuevas generaciones y más personas también. Y nosotros antes de irnos, lo único que recordamos es que rehabilitaconexito.com es este espacio virtual en el que, ya ves, hablamos de arquitectura, hablamos de sostenibilidad, hablamos de economía circular o, por supuesto, que hablamos de la construcción en general. Suscribiros a nuestro boletín, es muy sencillo, lo estáis viendo ahora en pantalla, simplemente tu nombre, tu correo electrónico y recibes antes que nadie toda la información de la que nosotros aquí hablamos, no solo en los podcasts, sino también, por supuesto, en toda la información que tenemos en la página web, todas las noticias, reportajes, etcétera. Y si queréis echarnos una mano o tenéis un tema del que queréis hablar, por ejemplo, porque hay gente que ya nos está comentando que, oye, que tengo pues veníos aquí, os hacemos un hueco y nos lo contáis tranquilamente, así de claro. Y nada más, don Borja, hasta el próximo episodio, que ya será el 14. Agur.